Muy buenas noches. Estamos en esta transmisión especial desde Indoamérica ahora, en este día martes 21, donde queremos traer una invitada muy especial. Y estamos con Betty Marroquín, licenciada en Relaciones Internacionales, eh, guatemalteca, y candidata en su momento a la vicepresidencia de su país. Ella ha desarrollado muchas actividades, escribe regularmente en diferentes medios, tanto en Guatemala como en Perú, donde participa a través de Minuto Digital. Y le damos la bienvenida a este programa. Betty, un gusto de conversar contigo y de estar compartiendo estos minutos. Muchísimas gracias, Luis. El gusto es mío. Gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a quienes tienen a bien verlo. Gracias. No, genial, muy agradecido y gracias nuevamente por la disposición para poder establecer esta conversación. Bueno, iniciemos la conversación con algo simple. ¿Cómo está hoy día Guatemala? ¿Cómo se están viviendo las cosas por ahí? Mira, Guatemala es un país complejo, pero yo diría que si tengo que evaluar cómo estamos ahorita comparado con cómo estábamos hace 2 años, pues creo que hemos avanzado. Guatemala sufrió un periodo largo de una lenta y sistemática cimentación de la izquierda en todos los organismos del Estado. Por izquierda me refiero a los exterroristas que combatieron en el conflicto armado que mi país sufrió durante 36 años de guerra de guerrillas, una guerra motivada por la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, y una guerra que el ejército, al que yo llamo mi querido y glorioso ejército de Guatemala, ganó gracias al apoyo de Israel, porque Estados Unidos nos abandonó. Ganamos ganó el ejército gracias al apoyo de Israel, que acudió en su ayuda en un momento en el que la izquierda estaba a punto de tomar el poder. Entonces, luego de eso, durante 10 años, mi país sufrió ese sistemático avance de la izquierda en los organismos del Estado, en los que han tomado principalmente los poderes medios y bajos, en algunos llegaron hasta arriba, gracias a ese experimento que Guatemala sufrió, que se llama CICIG, un experimento que a ratos dicen de Naciones Unidas y a ratos dicen que no, porque Naciones Unidas cuando le convenía decía que era suyo y cuando le convenía decía que no. Pero ese experimento vino a consolidar el poderío de la izquierda terrorista en Guatemala. Entonces, ¿por qué estamos mejor? Respondiendo específicamente a tu pregunta, porque poco a poco las instituciones del Estado, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de Guatemala, han dejado de estar completamente cooptados por esa izquierda para retomar su naturaleza, que es funcionar de una forma apegada al derecho, sin sesgo ideológico. Así es que ya con eso estamos bastante mejor. El Ejecutivo también ha estado bastante más, yo diría, defendiendo y respetando esa idiosincrasia del guatemalteco, que como conversábamos antes de empezar el programa contigo, los latinos pues somos pro familia, pro vida y pro fe en la gran mayoría, y el gobierno del presidente Alejandro Yamatei pues ha defendido bastante bien esos principios, ¿verdad? El derecho a la propiedad privada, la libertad, como lo garantiza nuestra Constitución. Mira, y qué bueno que justo te escucho comentar acerca del presidente Yamatei, que entiendo es quienes ganaron y que contra quién competiste electoralmente en tu país. ¿Cómo lo defines? Porque creo que desde aquí, desde los Estados Unidos,
el gobierno de Guatemala está recibiendo algún tipo de presión, vamos a llamar de alguna manera sutil. Sí, mira, le han hecho el torniquete al presidente Yamatei para que el presidente sucumba a la presión y haga lo que los demócratas abortistas, ateos, antifamilia, pro LGBTQI+, el signo de más incluye pedofilia, lo que ellos están queriendo meternos con tirabuzón, como decimos en Guatemala. Y yo aplaudo y agradezco que el presidente Alejandro Yamatei ha defendido esos principios y esos valores que conforman la gran mayoría de la sociedad guatemalteca, incluyendo y empezando por esa masa de población indígena cuya, que es gente de familia y que es gente de mucha fe, que respetan mucho a los curas, a los sacerdotes. Yo soy católica, pero soy muy cercana a la iglesia cristiana evangélica también, tengo muchos amigos pastores. He ido muchas veces al interior, y esto no me lo tienen que contar porque lo he visto, cómo la gente respeta, consulta y platica con sus pastores, con sus guías religiosos para temas de familia, temas de su pecunio familiar, ¿verdad? Y el presidente ha defendido muy bien eso. Y yo se lo agradezco porque para mí es muy importante. Yo lucho contra el aborto y lucho contra el ateísmo, aunque respeto pues que si alguien quiere ser ateo y es un adulto, pues es su libre elección, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con el tema progresista. ¿Por qué? Porque tratan de manipular a nuestros niños y eso para mí es abominable. Así es que el presidente creo que está haciendo en ese sentido un buen trabajo. Yo no sigo lo que son los tabloides y no me interesa lo que dicen los medios vendidos en Guatemala. Nosotros tenemos nuestra buena dosis de fake news media, como la tienen ustedes allá con el New York Times, el Washington Post y todos estos medios, NBC News, ABC News, CBS, no es el rey de la desinformación, que es CNN, que son totalmente apegados a los demócratas y que se dedican no a informar, sino a adoctrinar a su público. Entonces, nosotros tenemos lo mismo y yo aplaudo que el presidente no ha cedido a toda esa presión desde Washington y desde aquí para que él deje de proteger todos esos principios y esos valores. Miren, ese es un gran esfuerzo porque realmente recibir presión desde un país y en general desde cualquier país, de un externo y tener influencia sobre política interna de otro país es una de las situaciones que realmente todos los países lo viven, unos lo llevan mejor que otros, pero particularmente los presidentes. Y hay algunos que no estamos preparados institucionalmente para poder tratar las cosas de esa manera. Y bueno. Se requiere mucha valentía. Exactamente, mucha valentía. Eso es cierto porque se reciben no solamente desde por decir así, la frase o el calificativo, sino la presión e incluso acciones más directas. Sí. ¿Y cómo identificas tú, Betty, la respuesta de la población, del poblador guatemalteco, en general, no solo el de las grandes ciudades, sino el de vamos a llamar, del interior, con respecto del accionar político o de cómo va evolucionando las políticas del presidente Guanajuato? Pues mira, la gran mayoría del guatemalteco se dedica a trabajar. El guatemalteco Guatemala está formada de gente muy trabajadora, muy emprendedora, muy luchadora. Y nuestra gran masa de población no se dedica ni a huelgas, ni a paros, ni a todas estas cosas que promueve la izquierda. Cada vez que quieren bloquear el país, son 4 pelones, literalmente, los que tiran
madera con tachuelas en las carreteras y bloquean, interrumpen el tránsito, provocan grandes pérdidas al país, pero son 4 pelones, literalmente, cuatro gentes. Cuando convocan a los grandes paros nacionales, ves en las fotos aéreas en la Plaza Central, 30, 40, 100 gentes lo más. O sea, la gran masa de población, a mi modo de ver, está trabajando y lo que le interesa es producir y llevar pan a su mesa de forma honrada. Entonces, no están en contra, como lo quieren hacer creer, en contra visceralmente del presidente. Ya hubo una oportunidad en la que una masa cuantiosa de personas, más de 100,000, los cálculos llegan a 500,000, se lanzaron a las calles para pedir la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina, creyendo que la corrupción era una exclusividad de Guatemala y que solo aquí, bueno. Esa fue una reacción visceral de la población. Hoy en día no vemos eso. La gente en general no se inmiscuye en política, no siguen la política, no saben lo que está pasando, no le prestan atención, no es un tema coyuntural del núcleo familiar. Okay. Y como hay trabajo, la economía del país ha seguido creciendo, Guatemala es resiliente, gracias a que el sector productivo sigue creyendo e invirtiendo en el país. ¿Por qué? Porque el sistema se está limpiando. Cada vez hay más certeza jurídica, aunque tenemos un serio problema de conflictividad en ciertas zonas del país, que las empresas están sufriendo invasiones, y es una cosa alucinante que el ejército y la policía no pueden llegar a cumplir con su función porque la embajada de Estados Unidos, demócrata del Deep State, puro pantano, pega de gritos porque el ejército, ¿cómo va a entrar ahí? ¿Verdad? Y son zonas donde la narcoguerrilla se ha fortalecido. Y ojo, esa narcoguerrilla nace y florece bajo la administración Obama. Ah, mira. Ajá. Ese es un tema importante. Y sí. En general, okay, tenemos una clara descripción de cómo está la actitud de la mayoría del pueblo guatemalteco. Laborió como todos los pueblos de Indoamérica. Tenemos esa que ellos buscan y priorizan la situación de sus familias y quieren salir adelante, quieren surgir. Y buscan unos tanto trabajando dentro de su país, otros como que hemos emigrado y buscamos siempre mejorar para ofrecerles algo mejor a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y en ese sentido, el problema migratorio en Guatemala es un tema importante comparado con otros países de Centroamérica. Mira, sí, desafortunadamente, con la administración Obama, y no se pudo bloquear completamente durante la administración Trump y ha resurgido durante la de Biden en emisoras radiales, incluso clandestinas en el interior del país, en diferentes medios, se ha diseminado la idea de que irse al norte es la solución a todos los problemas. Y sí, hay un grupo de población que se ha ido a Estados Unidos. Yo sé de gente que teniendo trabajo en Guatemala quiso arriesgarse porque en la radio le dicen que gana en dólares y va a ganar más. Y quisieron arriesgarse y se han ido a pasar penas en México, a sufrir, exponerse a la muerte, a violaciones, a una cantidad de vejámenes espantosos que sufre la gente en ese trayecto, porque no saben y oyen, como te digo, en la radio, oyen en diferentes medios, pues que en el norte la cosa va muy bien. Y cuando el presidente Biden durante su campaña dijo que las fronteras iban a estar abiertas y que todos los extranjeros eran bienvenidos, aquí se lo tomaron en serio, algunos. Pero al mismo tiempo, en un país de 16 millones de personas, yo sí me atrevo a decir que un 90 y pico % de la población se queda en Guatemala y se queda trabajando.
Y Las cifras matemáticas, pues, o sea. claro, no, la gran mayoría no emigran, No, obviamente. exacto. Y sigue siendo un tema importante el tema migratorio, Sí, y con los típicos conflictos y riesgos que toman las personas que sí. hacen este trayecto y que se dificulta tanto. Y Eh, si me permites agregar algo, perdona, puedo agregar algo. El migrante guatemalteco es un migrante que de nuevo le hace honor a la reputación del Chapín, de los guatemaltecos, como trabajadores. En Estados Unidos yo sé de personas que tienen 2 y 3 empleos, a pesar de que viven en estado de hacinamiento. Esa gente manda dinero a Guatemala. Las remesas es un ingreso importantísimo para la economía del país. Hay lugares en Guatemala donde tú vas y ves casas de 3 niveles con una parabólica arriba, en el interior, en zonas netamente indígenas. ¿Y por qué? Porque tienen un pariente en el exterior que les ha enviado de todo y les manda plata para su sustento. Hay gente que ha invertido ese dinero en pequeñas empresas, ha invertido en propiedades, en temas agrícolas, y tú ves en el interior del país muchas familias que se han beneficiado de ese pariente migrante que se ha ido. Claro, el costo, a mi modo de ver, es altísimo porque la familia se separa. Hay gente que no ha venido en Guatemala en 20 y pico de años, no conocen a sus nietos, no conocen a los hijos que dejaron chiquititos. Es muy duro para la familia. El tema de la migración en Guatemala es un tema complejo, es un tema muy triste, pero yo agradezco como guatemalteca, agradezco profundamente el esfuerzo de nuestros migrantes en Estados Unidos, y me da mucha tristeza cómo los manipulan pidiéndoles dinero para campañas políticas, les meten ideas absurdas, les venden verdades a medias o mentiras, como las que las hacen pasar por verdades, y los engañan haciéndolos creer que Guatemala está como ellos lo dejaron hace quién sabe cuántos años, y pues no saben. Y hay gente como Tel Maldana y otros personajes que están prófugos y se fueron a refugiar a Washington, porque Washington es el nuevo París. Lo que era París a principios del siglo XX, pues es Washington ahora, el refugio de todos los terroristas y delincuentes y comunistas y socialistas y demás. Y esta gente se aprovecha de esa buena fe del migrante guatemalteco, especialmente en la zona de Maryland, Virginia y DC, y le sacan plata, dizque para campañas políticas, cuando Tel Maldana no puede correr para nada en Guatemala. Ella es una prófuga que si pone el pie en Guatemala se va a ir a la cárcel, y no es un cargo. Tiene una cantidad de denuncias espantosa de todo tipo. Entonces, y para mientras está allá pidiéndoles dinero. Hemos mencionado un hecho real. Yo, Chapines, Sí. los ubico porque, ¿cómo se llama? Convivo con ellos aquí en el área. Y cómo se llama, con la comunidad guatemalteca, hondureña, salvadoreña. No Perdón. sé si todavía existe el Rinconcito Chapín en Arlington. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo era clienta de ahí, me encanta, delicioso. Y como te digo, esas comunidades y reciben una información que obviamente le he recibido yo, y otra, así como tú, yo también tomé la decisión de mantenerme alejado de toda la señal de transmisión americana, e incluso la señal de propia de Telemundo, que lo único que hace es vender el miedo y transmitir un miedo a la comunidad de aquí. Y les transmite una información que es incompleta, y que, aparte de ser incompleta, yo diría que linda con la falsedad, porque realmente les va diciendo cosas que no se las dice abiertamente y transparentemente. Es decir, te voy a pintar un caso en concreto, ¿no? Que está relacionado al hecho de que, por ejemplo, en Perú,
determinado candidato presidencial goza de ciertas preferencias porque es más pro un lado u otro, y ellos acogen una posición y tratan de, llamémoslo así, facilitar esas posiciones en los países y no asumen una posición independiente, es decir, transparentemente yo no participo en este país y por lo tanto informo transparentemente. Y no ocurre eso aquí, ¿no? Entonces, lo bueno es que la propia comunidad al interior se va dando cuenta, recibe esa información y las redes sociales han creado toda una ola que al interior permite esta comunicación transparente, donde las personas se hacen cargo de lo que dicen, así como nos hacemos cargo aquí en Indoamérica ahora, de lo que decimos y de que ayudamos a que la comunidad latina dentro de los Estados Unidos se informe realmente de cómo están ocurriendo las cosas en cada uno de sus países. Y no solamente con lo que llegan a través de los medios de comunicación masivos, sino que haya información directa. Y qué bueno lo que tú mencionas, y que sirva también para todos los que están en otras partes de América Latina para que conozcan esta situación, porque los medios de comunicación, estas megacorporaciones, tienen una posición política, tienen una agenda que tratan de posicionar. Y ahí te voy a llevar al tema, que entiendo para ti es importante, que es esta lucha contra el globalismo. A ver, desde esta perspectiva de un globalismo donde están las instituciones que aparentemente son muy importantes, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario y todos, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, tienen una agenda y tienen una representación política que tratan de determinar o de definir ciertas acciones. ¿Cómo ves tú esa lucha con ellos? Pues mira, el globalismo es un cáncer mundial, pero más que nada es un cáncer que está afectando al mundo judeocristiano, o sea, Europa y el continente americano. El globalismo busca, y no tiene nada que ver con globalización. Globalización es eminentemente económico. Globalización es yo tengo este producto cuyos componentes son hechos en diferentes países, es ensamblado en este lugar, se le pone una etiqueta y eso es globalización, es comercial. El globalismo es un tema político, es un tema que de una ideología nueva del siglo XXI que ha tomado elementos del socialismo, que ha tomado elementos del progresismo y ha identificado en el progresismo un nicho importante de apoyo, y lo que busca es destruir la identidad nacional, es acabar con el concepto de país. Por ejemplo, en América Latina, el peruano tiene una identidad muy particular, como la tiene el mexicano, como la tiene en Argentina, como lo tiene el brasileño, como lo tiene el guatemalteco. Tenemos elementos que son típicos y oriundos de nuestra tierra y distintos entre cada país. Lo mismo que sucede en Europa. Europa es hoy conversaba justo con un amigo que me decía, mira, es que Europa realmente es un montón de tribus que son tan distintas en un pedazo de territorio tan pequeño, pero son tan distintos. No es para nada lo mismo un español que un alemán, o un italiano que un sueco, aunque el continente sea chiquito, ¿verdad? Lo mismo sucede con el continente americano. Entonces, el globalismo busca que haya una mentalidad global, que uno se crea ciudadano del mundo y se olvide de ser ciudadano de su país. Que uno ya no vea en los símbolos patrios algo con que identificarse. Que uno deje de percibir las tradiciones y la cultura nacional como algo importante para adoptar lo que es
esas personas, es como si hubieran titiriteros y todos somos puppets de esos titiriteros que quieren que nosotros nos comportemos como ellos quieren y consumamos y hagamos lo que ellos quieren. Entonces, el globalismo busca eliminar todo lo que es identidad de país. Entonces, yo lucho contra eso, porque yo creo que en la, voy a usar una palabra favorita de la izquierda, en la diversidad cultural que tenemos en Iberoamérica, reside precisamente nuestra riqueza. Así es. En esas diferencias que existen de país a país, desde cómo comemos hasta cómo hablamos, que un término quiere decir una cosa en un país y otra totalmente diferente en otro, esas idiosincrasias, esos elementos esenciales de nuestra cultura son valiosos. Es hermoso para un guatemalteco, para mí, por ejemplo, viajar a cualquier país de América Latina y conocer cómo comen, qué les gusta, los sabores, los colores, la esencia de ese lugar donde estoy visitando. Esa riqueza cultural. Yo no quiero llegar a Perú y encontrar lo mismo que en Guatemala. ¡Qué gracia! ¿Me explico? O sea, vamos a algo tan elemental como eso. Entonces, el globalismo utiliza la destrucción de la identidad nacional para llegar al fin último. El fin último es el nuevo orden mundial. Es eliminar constitución, eliminar ejército, eliminar leyes del país, eliminar gobiernos, llegar al final a que haya un gobierno único, a que todos seamos ciudadanos del mundo y todos, o de la ONU, y que la ONU sea la que mande. Eso es lo que quieren al final. Y las personas que no entienden esto, yo los invito a que busquen nuevo orden mundial y se informen qué es eso, qué es realmente la Agenda 2030 de Naciones Unidas, qué es realmente lo que quieren imponer gente como George Soros, que financia a las ONGs desestabilizadoras de todo el mundo, porque no solo es en el continente americano, pero es con mayor énfasis en América Latina y en Europa. El globalismo es pues un enemigo de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad. Y yo lucho contra eso. Exactamente, y esa parte que tú la has definido bien, un enemigo de nuestra cultura. Imagínense cómo, y qué descriptiva esa frase, porque una ideología que viene a destruir culturas, que viene a asumir que en un paquete estándar puede ser implementado en diferentes territorios, ubicaciones, geografías, no solo idiomas, sino culturas. Porque, por ejemplo, yo les doy un caso particular. Yo he probado la cuajada salvadoreña, hondureña y guatemalteca. ¿Y por qué le he buscado? Te soy honesto. Porque a mí me gusta el queso fresco peruano. Y decía, ¿dónde? Y no encontraba queso fresco peruano. Entonces siempre, pero sí llegaba porque la comunidad aquí centroamericana es más amplia y sí llega la cuajada. Entonces he tenido la oportunidad de probar las 3 cuajadas buscando el queso que a mí me gusta, del sabor que me hace recordar un poco al Perú, a la comida peruana. Uh-huh. Y esa similitud, buscando lo tuyo, llamémoslo así, porque estás buscándole el sabor detrás, a buscar lo tuyo, es esa condición que hay en este ejemplo ideológico, ¿no? Porque a la hora que te sientan en una escuela y te estandarizan lo que te van a enseñar, están readoctrinándote de esa manera. Sí. Los principales conceptos que quieren implementar desde el globalismo es a través de la educación. Y este es uno de los conceptos importantes donde nosotros tenemos que tener claro que la educación en cada uno de los países de Indoamérica tiene que ser normada y definida por los propios pobladores, por las propias padres de familia, que son los que identifican
y que ponen a sus hijos, su principal activo, lo ponen en este sistema educativo para que se desarrolle. Y ellos son, por lo tanto, los que lideran y tienen la determinación sobre ese sistema educativo. No la burocracia, no la clase política, son los padres de familia, porque son los que van a vivir las consecuencias de lo que les sucede a sus hijos. Así es. Y si me permites agregar algo. Claro. El tema del globalismo, a ver, cuando cayó el muro de Berlín y a nivel mundial se tomó eso como la derrota mundial del comunismo y la gente dijo, bueno, ya no existe el comunismo. Ok. La Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo, ahora el Grupo de Puebla, identificaron la necesidad de atacar las raíces culturales y sociales de todos nuestros pueblos, que son las mismas, en eso somos parecidos, porque destruyendo esas raíces se venía abajo todo el cimiento, el tejido social que sirvió para derrotar ese comunismo. Eso significa la fe, la familia, el derecho a la vida. Ellos identificaron el primer elemento, la educación, como tú lo acabas de puntualizar, como el primer paso, la primera herramienta. Ese adoctrinamiento que sufren los jóvenes hoy día en las universidades en Estados Unidos, ya no digamos en Canadá, en Europa y en el continente americano, y que ahora lo vemos desde los colegios, desde kinder, desde, ¿cómo le llaman kinder en Perú? No sé. Inicial. El inicial, fíjate, tenemos formas distintas de llamar a lo mismo. Bueno, entonces, desde ahí, empezar a meterle al niño la duda, usted no es niño, usted no es niña, usted no se identifique, no diga qué es, porque espérese a ver si se le ocurre ser perro o gato o árbol, o si es varón y quiere ser niña, o si es niña y quiere ser varón, todas estas cosas. La ideología de género, como una minoría que representa, porque son minorías, la adoptaron, la asimilaron, la adoctrinaron, la fortalecieron y utilizan la victimización como el elemento esencial. Pero, ¿por qué han sido exitosos? Porque empezaron desde la escuela. Desde la escuela y tomaron toda la academia hasta llegar al nivel más alto de la academia. Ahora está de moda ser intelectual de izquierda, porque si usted es un intelectual que defiende a Hayek o a von Mises, usted es un tarado, ¿verdad? Usted tiene que defender a Marx. Y usted tiene que usar camiseta del Che Guevara con el arco iris. Y no se le ocurra leer las cartas del Che Guevara, donde Che Guevara demostraba ser racista y odiar al homosexual y que para él los indígenas eran seres humanos de quinta, ¿verdad? Esa verdad la tratan de tapar. Entonces manipulan educación, manipulan historia, de nuevo, romper los valores, la bandera no sirve, los monumentos hay que botarlos, todo lo que es nuestra esencia, romperla. Y unido a eso va el tema de la procreación, fomentar el aborto, que los jóvenes ya no quieran casarse, no quieran reproducirse, no quieran tener hijos, porque es una forma bastante eficaz de controlar la población. Luego el anciano pasa a ser un mueble inservible. Los ancianos ya no hay que preocuparse de los ancianos ¿qué importan? Se pueden morir todos, que a nadie le importa. Esa es la mentalidad del globalista. Así es. La mentalidad del progresista. Y ahí se han creado instituciones, entre ellas en lo económico, como la OCDE, por ejemplo, y viene a poner políticas, a implementar en diferentes sectores de la actividad para ser considerado dentro de este grupo selecto de países de la OCDE, una serie de políticas que se promuevan en mayor sentido, no una globalización, no los beneficios de la globalización, sino los beneficios
para ellos de lo que corresponde a estos conceptos ideológicos. Van introduciendo la agenda a través de esas variables y como se dice, nos van vendiendo el producto de decir, no, ahora eres de los nuestros. Si tú te accedes a esto, eres de los nuestros. Y ese es uno de los conceptos que desde Indoamérica ahora queremos hacer claros y transparentes, porque uno de los conceptos más importantes son las libertades. Y dentro de la doctrina que nosotros convivimos tenemos el concepto de pan con libertad. Y este tema de pan con libertad se ejemplifica básicamente con las libertades de cada ciudadano, del pueblo, de las familias, que es el núcleo central de las naciones y que desde ahí determinan esa independencia. Se juntan en tribus, se juntan en ciudades, se juntan en diferentes agrupaciones, llamémoslo así, hasta conformar países. Por lo tanto, que cuando ya empezamos a buscar algo, el tema común, nosotros creo que en la región tenemos que hacer un frente para tener claramente esas posiciones de protección de nuestras identidades nacionales. Así como se protegen a las minorías, se protegen a las independencias y a las soberanías nacionales. Y eso es un tema muy claro, porque tampoco nos vender, como se dice, yo le digo papa por camote, ¿no? O sea, nos están queriendo pasar gato por liebre. Sí. Papa por camote está muy bueno. Sí, eso es verdad. Betty, bueno, vamos avanzando en el programa y hemos tocado acerca del globalismo, hemos tocado un poco acerca de la situación migratoria que se vive en la región y que básicamente es este movimiento hacia el norte y hacia otros países, porque si te das cuenta en el caso de Perú, que hemos vivido recientemente este tema de la eliminación por el mundial que hemos estado jugando, el repechaje, y hemos logrado llenar un estadio casi con 18,000 personas en Qatar, producto de que mucha migración peruana ha viajado desde Europa y diferentes países. Entonces, el otro componente importante en la región, no solamente la migración y la situación económica, sino es el tema cultural, creo yo. Creo que, yo siento que en los 30, los 50, épocas que no he vivido, lo que veía un movimiento cultural en la región mucho más, que interactuaba mucho más. Llamémoslo así, hoy día nos movemos, tenemos más facilidad por el transporte aéreo y las cartas, y las redes sociales. Sin embargo, culturalmente todavía nos integramos tanto. Es como que no logramos que esta identificación de común denominador de tener identificación con la familia, con la fe y con, ¿cómo se llama? Con la vida, sea un mínimo común múltiplo que ayude a construir un movimiento dentro de la región. Yo no identifico como que no damos el paso, porque esas cosas están en nuestra esencia. Los latinos nos unimos por eso y el día que salimos de nuestro país, ya no somos peruanos o guatemaltecos, somos latinos. Y ¿cómo se llama? Y todavía no logramos construir ese denominador común. ¿Qué crees que nos falta? Nos falta, ¿sabes cuál es el principal problema que yo, a mi criterio, veo no solo en mi país, sino en todo el hemisferio y en Europa? Es la apatía y la indiferencia de los pueblos. Porque esa apatía y esa indiferencia es la que permite que todas estas agendas nefastas avancen. Esa apatía y esa indiferencia es lo que ha permitido que los grandes conglomerados que hacen negocios con las empresas de nuestros países
les exijan a las empresas de nuestros países adoptar todas estas ideas retorcidas en contra de nuestra idiosincrasia, en contra de nuestras leyes. Sabes que la Constitución Política de Guatemala respeta la vida desde su concepción, o sea que el aborto aquí es ilegal. Pero Planned Parenthood y la Embajada de Estados Unidos y AID hacen de todo por diseminar el aborto como la solución al problema del incesto y ese tipo de situaciones que todavía desafortunadamente se dan en Guatemala, ¿verdad? No es esa la solución, pero no se les ocurre a ellos educar al adulto, diseminar ideas que más bien valoricen a la niña y la importancia de proteger a los niños. Eso sí, de la pedofilia no dicen nada. La pedofilia les parece genial, ¿verdad? Pero o sea, esa doble moral, esa hipocresía que conlleva el globalismo y el progresismo, ojo, una salvedad, progresismo no quiere decir progreso, se llama progresismo porque avanza progresivamente, o sea, poco a poco. Bueno, entonces, no nos unimos porque la apatía y la indiferencia tienen a las masas de la población ciegas, no se dan cuenta de todo esto, la gente no se informa y peor aún ven CNN. Entonces tienen un concepto de la realidad totalmente manipulado y distorsionado por estos conglomerados, cuyo fin último es precisamente eso, tener a la gente ciega, sorda, muda, que no sepa, mientras le imponen, le hacen y logran ellos con eso dominar a las masas. La propuesta fácil de solución ante un problema difícil, porque la adolescencia, las niñas, los jóvenes adolescentes enfrentan el descubrir su vida en cuanto a su sexualidad o en cuanto a descubrir los problemas que hay en la vida. Y ahí viven los errores de la adolescencia, los errores de la juventud, diferentes cosas que pasan en la vida, dentro de la familia también. La solución fácil para solucionar el problema. ¿Te va mal el matrimonio? Toma, oye, aquí tienes la píldora del día siguiente. No, tienes, ¿cómo se llama? ¿Te va mal en esta situación? No, el aborto es la... Entonces, en vez de asumir las consecuencias de tus actos y construir, de desarrollar adelante, te dan la pastilla rápida que te soluciona el problema. Y esa no es la solución en la vida. Así es. Y no solo eso. Nuestra generación de cristal, porque todos los traumas, todos los hacen ir al psicólogo, de todos se enferman, ¿verdad? Y todo es pecado hablar de cualquier cosa, porque todo es racismo, todo es algún ismo, ¿no? Ven en el Estado el ente que les debe de resolver su vida, de tomar las decisiones más importantes para ellos. No se dan cuenta que están renunciando a su libertad. Razón por la cual la soberanía es un concepto obsoleto para ellos. Si están dispuestos a renunciar a su libertad individual, ¿qué les va a importar la soberanía del país? No entienden que reside en el pueblo, no entienden que el soberano es el pueblo, no lo comprenden. Y entonces tienen esta visión de que el Estado tiene que resolver la vida, el Estado tiene que producir, el Estado tiene que pagar, el Estado no produce un peso. No entienden que todo lo que el Estado, el dinero del Estado, que dicen que es el dinero del pueblo, viene de los que pagamos impuestos después de producir, arriesgar, correr riesgos con los bancos, con temas comerciales. Usted saca un producto, usted no tiene garantizado que vaya a pegar, usted hace una inversión, usted no sabe si va a pegar, usted puede perderla, los impuestos, pero uno corre el riesgo y trabaja y produce. Así es. ¿Verdad? Entonces, como dicen, los jóvenes son socialistas, globalistas y progres hasta que empiezan a hacer plata. Ahí es donde se dan cuenta de que lo que les cuesta a ellos no tienen por qué andarlo regalando al que no le cuesta nada. Diego, una de las cosas que a mí me ayudó mucho en mi proceso es vivir el concepto de
que uno tiene que definir en función de quién paga las consecuencias. Y quién paga las consecuencias están referido a básicamente las familias y los padres, los hermanos, los hijos, son los que viven las consecuencias de estas decisiones que se toman ahí. Y estoy totalmente seguro que en las familias, desde la más humilde hasta la más educada, desde la, llamémoslo así, que mayor nivel económico, porque aquí no hay discriminación por cuestiones económicas, quieren lo mejor para sus hijos y no quieren que vivan consecuencias que no conocen, que no están abiertamente conversadas, y nadie que les proponga la situación de tortura o martirio, decir, no, ya cometiste un error, carga con él para toda tu vida. No, sino que buscan las situaciones, las soluciones apropiadas para la familia. Porque es el núcleo central de él. Nadie viene a este mundo si no es a través del vientre de una madre. Y esa condición no se mantiene, y del amor a través de un padre y de una madre. Entonces, hoy día un hombre puede competir con una mujer diciendo que se siente mujer y que por lo tanto puede ser mejor que una mujer. Es de locos. O sea, cuando por cómo me siento voy a tener posibilidades de competir con una mujer o no, no es cuestión de sentimientos, es cuestión de aptitudes, capacidades y de perseverar, de valores. Uno compite con otras personas por valores, porque tiene principios que vienen en la familia, tienen valores, principios que desarrollan virtudes y que se transmiten en valores, ¿no? Logran constituir en valores. Y es en función de eso que los seres humanos competimos. Unos ganan un poco más, otros estudian un poco más, otros hacen deporte un poco más, porque las personas no somos iguales, tenemos algunas preferencias más que otras. Y en ese sentido tenemos la libertad. Y todos tenemos que valorar esa libertad. Y por lo tanto es importante que todos desde aquí, que nos ven en esta señal de Indoamérica Ahora, donde estamos conversando con Betty Marroquín acerca de estos temas, tengamos claro de que esos son los principios que una familia y un padre y una madre siempre quieren para sus hijos. Y que nosotros tenemos que transmitir y ayudar a que tengan cuidado, que tomen decisiones informadas, que siempre consulten y que traigan, oye, me ofrecen esto, me dicen esta píldora es tal, o esta es la solución, la panacea, ir por el lado de la ONG es la solución, o asumir estas, ya no estudies tanto cuestiones de moral dentro de la escuela. Y nosotros tenemos, perdón, y tenemos dentro de esta situación una serie de ataques que van haciéndonos hacia la familia. Y eso es un tema gravísimo, desde mi perspectiva, gravísimo. Sí, y mira, las personas que dicen, ay, pues a mí no me importa el políticamente correcto, no se ponen a analizar las consecuencias de todo esto. El renunciar a la responsabilidad individual es entregar la conducción de la vida de uno mismo a un ente externo. Y eso, de entrada, ya es una aberración. Luego, tienes el abuso, los abusos que se derivan de esta mentalidad. Mira, por ejemplo, si yo soy un hombre que soy un nadador, pero compitiendo con otros hombres soy mediocre, bueno, pues yo me siento mujer, compito contra mujeres, pero biológicamente soy más fuerte y más ágil y les gano a las mujeres. Entonces obtengo mi medalla, soy medallista, campeón olímpico, porque aunque soy hombre, me siento mujer y nadie me puede decir nada al respecto. O mira a este canadiense que a los 50 y pico de años y después de ser padre y toda la cosa, de no sé cuántos hijos, dispuso que él era una niña de creo que 6 años y ahora lo mantiene el gobierno, los contribuyentes.
canadienses que pagan sus impuestos mantienen a ese señor porque ya no le da la gana trabajar, porque dice que es una niña de 6 años y por consiguiente no lo pueden obligar a trabajar, lo tienen que mantener. Eso es globalismo, eso es progresismo. Y la gente no lo ve. Claro, y esto se piensa que es una discriminación hacia segmentos, ¿cómo se llama? Minorías, sí. Hacia la comunidad gay, lesbiana o general. Esto es un tema de comunicación. Hay personas que no lo son y que son la gran mayoría y que obviamente tienen una vida heterosexual. Y eso es la vida normal de las personas. No. La minoría no puede imponer el tema conductual, ¿no? La práctica constitucional que se respetan las minorías, pero no es un tema que tenga que ser dominante y el paso. Y es que la clave, ¿sabes qué es? La palabra respeto se ha perdido. Yo tengo muy buenos amigos homosexuales, personas productivas, personas de bien, que merecen todo mi respeto. Igualmente. Y no se andan metiendo en todas estas cosas. Ellos llevan su vida con mucha educación, con mucha elegancia y con mucho cuidado, y son personas libres. Y nadie les dice nada, porque es su libertad individual a la que tienen pleno derecho. Lo que yo no tolero, y muchos como yo, es que se metan con los niños, que se metan a querer imponer y confundir a los niños. Si una persona nace homosexual con ese sentimiento, pues ya nació así, respétenlo y déjenlo en paz. Pero si un niño nace niño, se siente varón, ¿por qué lo quieren volver niña? ¿Por qué lo quieren confundir? O una niña que le gustan las Barbies y es una nena, una mujercita, ¿por qué quererla confundir y volverla varón? O sea, así como hay que respetar si alguien nace gay, hay que respetar si alguien nace niña o si alguien nace niño. Es sencillo. Así ha sido por décadas. Hay que regresar al imperio del sentido común. Que está en extinción. Exactamente. Tenemos que regresar a que el sentido común nuevamente impere. Porque nos quieren sacarnos y está lleno de generalizaciones, de pensamientos distorsionados que lo único que hacen es querer vender conflictividad. Y en esto es importante que la educación esté, como se dice, que los padres participen activamente en la educación y que hagan ver sus posiciones al respecto de lo que ellos mismos identifican y creen. Porque aquí no es lo que Betty o yo creamos, es lo que cada familia está dispuesto a ver y asumir como consecuencias. Y ese es la libertad de este núcleo familiar del individuo y de los miembros al interior. Esto es lo que aceptamos de las consecuencias. Cuando tenemos a algún hermano que está mal de salud, que tiene alguna enfermedad, que ha vivido consecuencias del alcoholismo, drogadicción, lo que tratamos es de ayudarlo, de sacarlo adelante, de que supere su problema. Y eso se logra, y las familias se desviven por lograr eso. Y con el paso de los años se logran superar esos problemas. La familia no dice se puede discriminar y tú vas a ser tachado por tal o cual cosa, no. Asumen y, como se dicen, apechugan y sacan adelante a sus hijos. Esto es algo que en la educación lo mismo tienen que participar los padres de familia. Tenemos que estar cada vez más defendiendo nuestros derechos humanos. Por eso el tema de esta conversación es defender los derechos humanos. Las familias son los primeros que cargan las consecuencias. Los derechos humanos no los defiende las Naciones Unidas, no los defiende el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica, los defienden las familias, porque ellas son las que la financian, son las que pagan con sus impuestos, sacan adelante a sus hijos, viven las consecuencias de que
los derechos humanos no se respeten. Así es. Ese es un tema muy importante. Sí, yo quisiera aprovechar para invitar a tu público, si quieren realmente entender qué está pasando, yo les recomiendo leer 2 cositas. Perfecto. Una, métanse a curiosear a la página del Foro de Sao Paulo y lean lo que dicen. Y la otra es que lean un libro que se llama Camino de Servidumbre de Hayek. Ese librito les va a aclarar mucho las ideas y está basado en lógica pura, sentido común. Perfecto, muy agradecido por el obsequio y eternamente agradecido por estos minutos que nos has dado, Betty. Es gusto de conocerte y compartir estas ideas, y como desde ya, aquí cuenta conmigo, y todas las veces que pueda, voy a estar apoyando las actividades de ustedes, las tuyas en particular, por esa franqueza y esa, como se dice, derechura o autenticidad para sacar adelante las cosas. Y muchísimas gracias, Luis. un fuerte abrazo, y a todos los que nos siguen por Indoamérica Ahora, no se pierdan nuestro programa del siguiente martes, el día 28, que tiene que ver con San Judas. Así que tenemos un programa especial para esa fecha. Y desde ya les agradecemos a todos por su participación y audiencia. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias también a ti. Un fuerte abrazo. Igualmente.